Primera ley de Newton o ley de la inercia. Un objeto en movimiento permanecerá en movimiento y un objeto en reposo permanecerá en reposo a menos que una fuerza no equilibrada actúe sobre él. Un objeto en reposo permanecerá en reposo. En este ejemplo tomamos un vaso, una tarjeta y una moneda. Se le aplica una fuerza a la tarjeta y la moneda será afectada por el peso y la fuerza de la gravedad. En este otro ejemplo, un carro lleva una velocidad, todo lo que lleva dentro o sobre de él se mueve a la misma velocidad. Si el coche frena de forma agresiva, todos seguirán en la misma dirección. En este caso yo me vi afectado por una fuerza no equilibrada, el cinturón de seguridad. Pero primero, ¿qué son fuerzas en una estructura? Una fuerza es algo que actúa sobre un cuerpo provocando un efecto. En el caso de una fuerza aplicada a una estructura, por ejemplo, bases, vigas, columnas, techos, provocan una inestabilidad en la obra. A estas fuerzas se le denominan cargas y se clasifican en cargas gravitacionales. Estos son los diferentes pesos que soporta una construcción y encontramos dos tipos. Carga muerta, que son aquellas que están relacionadas con la misma obra, como lo son las vigas, las columnas, las puertas, el techo y todos los materiales que están fijos en ella. También encontramos las cargas vivas, que son los pesos no permanentes en la estructura, es decir, los pesos que se pueden mover libremente, como las personas, los muebles, escritorios, etc. Fuerzas ambientales. Estas son provocadas por los cambios climáticos, por ejemplo, las cargas del viento, es decir, las fuerzas del impacto sobre una estructura. El ingeniero civil tiene en cuenta este factor y se sabe que entre más alto el edificio, mayor será el impacto del viento. También, para disminuir esto depende de la estructura del edificio y vigas. Otro sería la carga de sismos o terremotos, que como bien sabemos, se producen por la liberación de energía en las capas tectónicas. Esto puede provocar hasta la misma colisión del edificio si no se toman precauciones. En conclusión, para la relación de la primera ley de Newton con la ingeniería, el objetivo primordial es la estabilidad, es decir, la estructura de cualquier tipo de construcción tiene que permanecer en un estado de reposo. Para esto, se necesita que el sistema de fuerzas sea nulo. Segunda ley de Newton o ley del movimiento. Un objeto sobre el cual actúa una fuerza no equilibrada acelera en la dirección de esa fuerza. En este caso, actúan dos fuerzas en mi cuerpo. La fuerza de la gravedad me empuja hacia el centro de la Tierra y la fuerza ascendente normal del suelo me empuja en contra de la gravedad, es decir, se cancelan. En este ángulo, la gravedad gana y la fuerza normal hacen una combinación la cual hace que mi cuerpo acelere. Las fuerzas ambientales, como los terremotos y los tornados, pueden describir la segunda ley de Newton, ya que estas fuerzas pueden provocar movimientos de las estructuras y pueden generar inestabilidad. Uno como ingeniero tiene que prever estas fuerzas en el diseño de la obra. Tercera ley de Newton, o ley de acción y reacción. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual o contraria, es decir, que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido contrario. Cuando una bola choca con el resto, se va a transmitir la energía hasta la última bola para salir con la misma velocidad con la que choca. Aumentaré la velocidad y saldrá con la misma. En este ejemplo agregué un imán para aumentar la velocidad. Acción y reacción. Esta ley está relacionada con la construcción de una obra, ya que el peso de la construcción provoca una acción al centro de la Tierra y el suelo provoca una reacción en sentido contrario. Fuerza ascendente normal. Podemos darnos cuenta que Isaac Newton fue una mente brillante, ya que pasarán los siglos y estas leyes seguirán aportando grandes influencias en nuestro día a día. También nos podemos dar cuenta que se necesita para el desarrollo íntegro del ingeniero civil. En conclusión, las leyes de Newton son fundamentales para comprender, estudiar y predecir cualquier tipo de fenómeno.